juristas, magistrados, jueces de fuero común, de circuito, ministerios públicos, policías de investigación, asesores jurídicos, defensores, abogados postulantes, de las materias de derecho civil y familiar, estudiantes de derecho. Estamos transmitiendo a través de las vías virtuales de comunicación. Este es el Magno Congreso en las materias de amparo penal y civil, en homenaje póstumo al señor padre, el doctor Ignacio Burgoa Moreira. Se le decimos. La revista Jurídica Nacional Prescriptia es quien organiza, quien les da la más cordial bienvenida y desde luego, pues quien ha tenido que estar aquí luchando mucho para que se pueda hacer realidad un sueño que es sueño de muchos y fruto de otros tantos más, como en el caso de ustedes jóvenes estudiantes que nos sintonizan a través de Facebook Live y de todas aquellas personas, porque ayer por la noche algunos me comentaban que han estado viendo este evento, les parece interesante, se lo comunicamos también aquí a la licenciada Libertad Bugambilia. Esas felicitaciones son para todo el grupo de ponentes, pero también para la organización. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues efectivamente, mucho gusto en saludarles este último día del Magno Congreso en las materias de amparo penal y civil. Vamos a tener a un primer ponente, majestuoso realmente, el doctor Iván Aarón Seferín Hernández. Está saliendo de una audiencia, me comenta en estos momentos, y está por entrar con nosotros en breves minutos. Estamos muy gustosos de poderlos recibir en este último día, viernes 11 de diciembre, en el cual hemos podido disfrutar en toda la semana, a partir del día lunes 7, de grandes y magnos ponentes, entre ellos el doctor Arturo Farelas Pacheco. Los saludo con mucho agrado, doctor. Y bueno, vamos a empezar nuestro programa. Se está transmitiendo por Facebook Live. Creo que hay una pequeña falla en la red de internet del doctor Arturo Farelas Pacheco. Sin embargo, vamos a darle lectura a una breve semblanza de lo que significa nuestro estado de Tlaxcala. Bueno, toda esta melodía que escribió Giorgio Suárez Guerrero es un resumen de costumbrista, étnico, de identidad tlaxcalteca, que da pie a muchos muy ricos comentarios, pero pues vamos a leer la letra y ya si hay oportunidad haremos los comentarios respecto de algunas de estas partes de esta bonita melodía. Yo no sé cantar, pero vamos a recitar. Muy amable, muchísimas gracias. Palpitar del teponaztle, gemir de la chirimía. Esta tierra está de fiesta, esta tierra, tierra mía. Es la raíz de un gran país en donde nace el pan de maíz. Tlaxcala hermosa, mi Tlaxcalita, oh mi Tlaxcala, India bonita. Mi zarape de Santana, mi bastón de Tizatlán, mi morena de Amajac, del barrio de Metecatlán. Leche bronca de Texolo, de Huatzinco traen el pan. Linda feria de Huamantla, para santuarios, Ocotlán. Calle de mi capillita, su puerta nunca cerró. A los poles de los diestros, oraciones al Señor. San Francisco es testigo de las promesas de amor. Cuidadito, buen amigo, porque ofendes al Señor. Del Valle de Nativitas, San Miguelito es guardián y lo hace por encargo de la Virgen de Ocotlán. De Totolac hacia el norte, mis abuelitos partieron. ¿Y cómo podré olvidarlos si a México engrandecieron? En Cacastla, mis abuelos una herencia nos dejaron y cuando le enseñé al mundo, asombrados se quedaron. De Tlaxco son las mujeres más bellas de la región que con una mirada te roban el corazón. En Apizaco encontré a mi linda morenita y me la llevé a pasear
allá por la maquinita. Zacatelco, no te quedes, porque te me andas quedando. ¿No ves que ahí Domingo Arenas allá nos está mirando? Desiderio, se refiere a Desiderio Hernández Xochitiotzin, gran artista que tanta historia pintó, arrullando con murmullos de campanas y oración. Matlalcueyetl es nuestra montaña, también se le conoce como Malinzi. Matlalcueyetl es las faldas azules. Matlalcueyetl se perfuma con aroma de sus pinos. Te despiertan los gorriones con la magia de sus trinos. Es la raíz de un gran país, en donde nace el pan de maíz. Tlaxcala hermosa, mi Tlaxcalita, oh mi Tlaxcala, India bonita. Pues este es el resumen étnico de lo que es Tlaxcala. Y cada estribillo aquí tiene mucho para comentar, historias de la conquista, historias de las tradiciones, porque surgió la Virgen de Ocotlán en 1541, 10 años después de la Virgen de Guadalupe. Eso ya amerita otro día, otra ocasión. Bueno, la doctora Libertad Bugambilia Suárez Sánchez, directora ejecutiva de la Revista Jurídica Nacional Prescriptia, nos va a brindar su mensaje a continuación. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. La Revista Jurídica Nacional Prescriptia, la dinastía Burgoa y los mejores ponentes de México a lo largo de esta semana, desde el lunes 7 de diciembre del año 2020, hemos logrado rendir homenaje al más grande jurista de México, el doctor Ignacio Burgoa Orihuela, con la responsabilidad que ello implicaba. El conocimiento y la sabiduría del doctor Ignacio Burgoa Orihuela nos insta a enaltecer la justicia en México. Es por ello y es necesario una formación de juristas que legitimen la impartición de justicia, que no solo se logra con capacitación jurídica constante, sino también con aquella que debe ser de forma perpetua y permanente en el sentido de una gradual impartición de justicia que deben de realizar nuestros juristas, al alcance de todos, para el gremio jurídico. Es por ello que se decidió llevar a cabo este magno congreso en las materias de amparo penal y civil por todos los ponentes de México y que escriben para la revista jurídica Prescriptia de forma gratuita, para toda la República Mexicana, sin límite de televidentes, con principios y valores, poder lograr que los juristas mexicanos enaltezcan a México en un apego estricto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas gracias. Vamos a escuchar un video de la revista, si nos permiten. Así que adelante, adelante, doctora Libertad. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar. Escucharlo y verlo. Y a verlo. Desde luego que sí. Doctor Ignacio Burgoa Orihuela nació un miércoles 13 de marzo de 1918 a las 9 de la mañana aproximadamente en la calle de Guanajuato. Su madre le dio vida en la casa número 82 de dicha rúa. Su educación primaria y secundaria las cursó en el Colegio Alemán Alexander von Humboldt entre 1923 y 1932. El bachillerato en Ciencias Filosóficas, Jurídicas y Sociales en el Colegio Francés Morelos hasta 1934. En 1935 ingresó a la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Su tesis, La supremacía jurídica del Poder Judicial de la Federación en México, la cual se publicó en los Anales de Jurisprudencia un tiempo después. En 1940 fue profesor de civismo e historia de México en el Instituto Franco-Inglés para Señoritas. Entre 1946 y 1955 impartió la materia Derecho Constitucional
en la Escuela Libre de Derecho. Desde 1947 se desempeñó como profesor de las cátedras de garantías y de amparo en la Facultad de Derecho de la UNAM hasta su muerte en noviembre del año 2015. Poder Judicial y Doctorado. En 1951 ingresó al Poder Judicial como juez de distrito en materia administrativa hasta mediados de 1954. Conocido como el Rey del Amparo, en 1974 obtuvo el título de doctor de Derecho en la UNAM con mención honorífica y la distinción de Magna Cum Laude. El Consejo Universitario de este importante centro de estudios lo nombró profesor emérito de la Facultad de Derecho. El 6 de noviembre del año 2005, a la edad de 87 años, este notable constitucionalista falleció por un paro cardiorrespiratorio. Uno de los principales auditorios de la Facultad de Derecho de la UNAM, su alma mater, lleva el nombre de Ignacio Burgoa. Sus obras: El juicio de amparo, 1943, Las garantías individuales, 1944, La legislación de emergencia y el juicio de amparo, 1945, El amparo en materia agraria, 1964, Proyecto de reformas al Poder Judicial de la Federación, 1965, Breve estudio sobre el Poder Legislativo, 1966, Derecho Constitucional Mexicano, 1973, Proyecto de reformas y adiciones a la Constitución Federal de 1917-1974, Impeculado contra la Nación, delito que quedó impune, 1983, La deuda pública externa, el derecho a la información y la Suprema Corte, 1983, Diccionario de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo, 1984, Antología de su pensamiento, 1987, Memorias de Llámetelo si quieres, mamita. 1918, 1996, 1996, El jurista y científico de derecho, 1988, Necesaria reivindicación del Poder Judicial Federal, 1992, Renovación Paradillos aquí en la puerta. 1994, El proceso de Cristo, año 2000, Una nueva ley de amparo o la renovación de la vigente en el año 2001. Revista Jurídica Nacional Prescriptia, la dinastía Burgoa y los mejores ponentes de México rinden este homenaje a su memoria. Diciembre del año 2020. Pues este es el resumen de la obra de don Ignacio Burgoa Orihuela. Bueno, pues estamos listos, solamente que nos confirme que ya esté por allá el primero de los ponentes. Hoy tenemos programado al doctor Iván Seferín Hernández con su tema armonización del sistema de amparo y el sistema acusatorio. Nos hablaba que tenía un contratiempo por problemas lógicos del profesionalismo, pero más adelante tendremos hoy también a don José Eduardo Telles Espinosa, otro de los doctores que pues disfrutan de un gran conocimiento el día de hoy, posteriormente a él. Y luego tendremos a don Epigmenio Mendieta Valdés, todos personas muy respetables, quienes participan hoy aquí en este día de cierre de este magno congreso en las materias de amparo penal y civil. Más tarde, el doctor Arturo Altamirano González hablará sobre la teoría general del proceso aplicable al amparo y sus formalidades esenciales en el procedimiento de amparo. Y para cerrar, pues con broche de oro, el doctor José Díaz de León Cruz, la importancia de la jurisprudencia en el proceso constitucional de amparo. Adelante, doctora.
Abrimos la serie de importantes ponencias que se disertarán durante este día. Recibamos, por favor, al juez de distrito, doctor Iván Aarón Seferín Hernández, con el tema intitulado Armonización del sistema de amparo y el sistema acusatorio. Adelante, doctor. Buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y sobre todo gracias al instituto, gracias a la revista Prescriptia, precisamente por esta oportunidad del Magno Congreso en honor al propio doctor Orihuela, conocido por todos, maestro de muchos, donde me incluyo, al menos ideológicamente, porque es precisamente una persona muy respetable y creo que quedará perpetuamente en la mente de todos los abogados y en el recuerdo, porque su escuela ha todavía trascendido a partir de los años. Y bien, tomando en cuenta ese punto, desde luego, lo que me toca platicar el día de hoy es precisamente lo relativo a esta armonización del sistema de amparo con el sistema acusatorio. En un principio, como ustedes lo saben, bueno, desde luego veo a gente muy joven, a personas muy jóvenes, pero digamos que los que somos sobrinos del tío Gamboín, sabíamos que en su momento nosotros, tendríamos, cuando empezó el sistema acusatorio, había cierta reticencia a nivel nacional, no solamente era una cuestión a nivel local, a nivel nacional, de que se decía, es que el sistema de amparo no es compatible con el acusatorio. Ese punto era muy sencillo de decirlo. La verdad es que lo más fácil es decir, no compatibilizan, no son armónicos y pues ya. El problema es que cuando uno se sitúa como juzgador, ya sea de amparo o del sistema, tiene que compatibilizar los sistemas, tiene que hacer que sean hegemónicos, que sean armónicos, porque ese es el punto autoral. El legislador, bueno, desde luego cuando creó el Código Nacional, estaba diseñado porque, lo he dicho en otras conferencias, en otras pláticas, el Código Nacional está diseñado, tiene, desde luego, como lo saben ustedes, somos de los últimos países en Latinoamérica que llevamos este tipo de sistema acusatorio, porque nos tardamos demasiado. El sistema mixto perduró más de 70 años y por esa razón es que fue especialmente complicado dar el cambio sistemático al acusatorio, pero realmente éramos de los últimos países. Pero el Código Nacional está diseñado precisamente con los parámetros más evolucionados de los sistemas acusatorios. De alguna manera no fue tan, digamos, gratificante ser los últimos, sobre todo por la extensión y la importancia de México a nivel de Latinoamérica, ser los últimos en incorporarse, pero por otro lado tomamos figuras muy importantes de los otros sistemas, entre ellas lo principal o el cambio toral es que no se busca la verdad en este Código Nacional, sino que eventualmente lo que se busca es precisamente llegar al contexto mismo de esclarecer los hechos. Pero ese no es el punto importante, digamos, en la plática, sino la armonización de estos sistemas. Estos puntos son bastante que se pueden tomar en consideración para poder concretizar lo que se quiere decir. Bien, el sistema entonces acusatorio comenzó su vigencia y la ley de amparo en su momento, la anterior, ustedes saben que la ley de amparo es de 2013, el propio código 2014, estaba diseñada así para el sistema acusatorio, sin embargo, tendría que compatibilizarse en algunos textos. El reto para el legislador en ese momento era crear una ley de amparo que permitiera, porque como lo saben por los transitorios del Código Nacional y los propios de la ley de amparo, debía haber un régimen, una transición entre ambos sistemas, es decir, una ley de amparo que pudiera involucrar a ambos sistemas, porque estaba el sistema mixto que tenía que ser atendido a través del régimen de amparo y el acusatorio a través también del régimen de amparo. En este devenir, en este contexto de estar verificando una ley al respecto, el legislador tenía una gran tarea, crear una ley de amparo que pudiera compatibilizar ambos sistemas. Entonces, se crea la propia ley de amparo, se abroga la anterior y da esta emergencia en cuanto a la compatibilización. Desde luego, nos faltaba la operatividad. Como legisladores en su momento se estaba previendo que el sistema acusatorio y el de amparo, digamos que se llevaran a cabo en cuanto a su vigencia de una manera preliminar para verificar mediante el desarrollo de ambos sistemas si era viable o no seguir con la norma como estuviera o eventualmente hacer algún ajuste.
Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en este camino, en este devenir correspondiente? El sistema de amparo tenía que regularse en dos sentidos o de dos maneras diferentes. El sistema mixto y el acusatorio, y por otro lado también conservar su régimen de amparo, pero también había otro gran reto, que era la valoración de la prueba. Si bien la ley de amparo se rige a través por supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles, el régimen del penal en el mixto era con el Código Federal de Procedimientos Penales, con una prueba tasada y mixta, igual que en civiles, pero tenía frente al acusatorio, que es una valoración libre y lógica. Entonces, en este sentido, era el reto. Se crea la ley de amparo y se esperó realmente como 2 o 3 años para poder hacer reformas sustanciales, para poder compatibilizar los dos sistemas. De hecho, habría sistemas también que tendrían que incorporarse en ese devenir del acusatorio, que era, por ejemplo, el régimen de delincuencia organizada. Si vemos nosotros el transitorio de la Constitución, que da precisamente vigencia al sistema penal acusatorio, tenemos, por otro lado, que establece un régimen en el transitorio correspondiente, donde dice que este sistema será aplicable a menos que se trate del régimen militar y de delincuencia organizada. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? El régimen de delincuencia organizada, según el transitorio, tenía que establecerse a partir de una ley general contra la delincuencia organizada. Se esperaba que el legislador creara una ley general contra la delincuencia organizada y no se creó debido a un contexto de complejidad. Solamente se determinó ajustar la ley federal contra la delincuencia organizada a los parámetros del sistema penal acusatorio. Pero bien, quiero exponerlo un poco. Si me pudiera, perdón, doctora Libertad, si me pudiera habilitar como para compartir algunas imágenes, me gustaría ser un poco gráfico en este punto y esperar el tiempo que usted me indique sin ningún problema. Y en este entendido, entonces, había muchos, y hay todavía, desde luego, ciertos parámetros de los sistemas que dan cuenta a la complejidad de esto. Y lo voy a ver gráficamente para explicar un poco mejor. Gracias por habilitarme, doctora Libertad. Entonces, déjenme ver. Lo voy a poner aquí para explicar un poco mejor. Aquí, a partir de este contexto. Y lo quiero hacer gráficamente. Miren, me quiero explicar a través de sistemas, porque los sistemas son los que gráficamente para mí es más fácil explicarlo así. Tenemos, desde luego, el sistema de amparo que existía tal cual. Entonces, es un sistema, como lo podemos encerrar en el círculo. Los sistemas no deben compatibilizar al 100%, es imposible. Si compatibilizan al 100%, no serían sistemas diferentes, serían el mismo sistema. Hay algunos sistemas compatibles y otros que son incompatibles. El sistema de amparo debería tener ciertos parámetros de, sobre todo, armonización con el acusatorio. En este sentido, fue este contexto de que tiene que llevarse a cabo en este mismo parámetro lo relativo a la armonización. Entonces, en este sentido, veamos ahora lo siguiente con el sistema penal acusatorio para que nos dé este balance mismo. El sistema penal acusatorio, entonces, tenemos en este mismo parámetro lo relativo a que compatibiliza solamente en una pequeña parte. Si se dan cuenta, solamente compatibilizan en, digamos, este parámetro de en medio. ¿Cuál es este parámetro de en medio o cuál es la sustancia misma de la compatibilización y la incompatibilización? Vamos a ver. Primeramente, el régimen de valoración probatoria no puede ser igual. La razón de que no puede ser igual es precisamente porque primeramente tenemos el sistema de régimen tasado e indiciario de la ley de amparo y por otro lado el de libertad probatoria. No pueden compatibilizar, por eso están fuera. ¿Dónde se pueden concretarse? ¿Cuáles, digamos, haciendo la comparativa o de alguna manera también la propia conjunción entre ambos sistemas, dónde pueden compatibilizar? Y es a lo que me voy a referir. Si pudieran los sistemas de amparo y acusatorio hablar, entonces pudiéramos verificar. El sistema de amparo le diría al acusatorio, sistema acusatorio, no me dejes sin materia mi juicio de amparo para que yo pueda resolver. Entonces, digamos que el sistema acusatorio le diría, bueno, pero tú tampoco me suspendas o me nulifiques mi proceso porque es de orden público. Entonces, uno busca una cuestión.
verificar mediante actos de control constitucional los actos mismos del sistema acusatorio. El sistema de amparo hace eso, verificar que haya sido decretado legalmente y bajo el régimen también constitucional. Por otro lado, el acusatorio busca, desde luego, entre otros contextos, llevar a cabo una resolución, ya sea de absolución o de condena, en el parámetro general me refiero, y entonces uno no quiere ser bloqueado o suspendido, que es el acusatorio, y otro pretende que no se quede sin materia. Por esa razón, hay algunos artículos que están aquí en medio, digámoslo así, que podríamos hablar de una compatibilización, que es, por ejemplo, entonces cuando dice el régimen de amparo, cuando entonces se aleguen cuestiones del auto de vinculación a proceso, te voy a poner excepcionalmente reglas para que no me dejes sin materia. Entonces, cuando venga la audiencia de intermedia, eventualmente lo que va a suceder es que no vas a poder enviar directamente a juicio el auto de apertura, porque si lo envías para allá y se inicia el juicio, me vas a dejar sin materia. Creo un régimen excepcional para el efecto de que no me remitas esta cuestión relativa a mi materia, y por otro lado, con relación, y específicamente hablando, a lo que es el régimen del sistema acusatorio, entonces diría, bueno, pero entonces que sea excepcional, no me lleves a que todos los actos que te impugnen, bueno, que te combatan en vía de amparo, no me lleves a que precisamente esto genere de alguna manera la suspensión de mi proceso. Entonces, en este régimen de compatibilización entre una cuestión y otra, tendríamos de manera concreta el régimen de amparo: protégeme de no dejar su materia, y el de acusatorio: no me esté suspendiendo mis propios procesos. Por esa razón es que cuando la suspensión opera en materia del sistema acusatorio por un acto del sistema en el régimen de amparo, excepcionalmente tiene que suspenderse para que no continúe. Excepcionalmente es cuando se dicta, desde luego, el auto de vinculación a proceso, se impugna esa cuestión y llegamos a audiencia intermedia y no podemos enviarla a juicio, dice la Suprema Corte en jurisprudencia, porque a partir de ello se cierran las etapas correspondientes, y la cuestión es que ya no podría resarcirse lo que se verificó antes del juicio. Bueno, ese es un ejemplo de cómo pueden compatibilizar y no compatibilizar. Entonces, si tuviéramos este contexto, podremos ver en este mismo parámetro que pueden ser que sean compatibles o no. Ahora, en lo que son incompatibles estarían fuera, y en lo que son coincidentes estarían, desde luego, emergiendo. Ahora, vamos a ver lo siguiente en cuanto... vamos a hacerlo todavía más complejo, y por eso me quiero explicar lo que son los sistemas. Este punto es muy importante, verificar cuándo compatibilizan o no. Como lo habíamos dicho, hay regímenes que son compatibles uno y otro, solamente en algunas cuestiones. Otros son completamente incompatibles, y a ello me voy a referir de manera gráfica. Tenemos el sistema de amparo y el acusatorio. Ya dijimos que no compatibiliza en otros, pero en otros sí, en ciertos parámetros que vamos a ver un poquito más adelante de esta plática. Ahora vamos a hacerlo todavía más complejo. Vamos a meter el régimen del sistema mixto. La ley de amparo tenía que crearse para que estuviera en un sistema mixto y en un acusatorio. Por eso está la ley de amparo, el sistema de amparo entre los dos. El sistema de amparo sí puede regir en el sistema mixto y también en el acusatorio. Pero si se dan cuenta, el acusatorio y el mixto no compatibilizan, porque son precisamente incompatibles. Entonces, en esta cuestión tendríamos que verificar que estos dos sistemas que son incompatibles nos llevaría a el contexto de que entonces en qué coinciden. Prácticamente la única coincidencia tal cual que hay en este contexto de lo relativo a la incompatibilización es porque la prueba tasada, la prueba, desde luego, el desahogo de la prueba misma y todo ello en el sistema mixto es completamente diferente al acusatorio. Pero por otro lado, sí compatibilizan, aunque solamente en un parámetro temporal. ¿En qué? En que ambos tienen plazo constitucional y se resuelve en el mixto el auto de formal prisión, y por otro lado en el penal acusatorio el auto de vinculación, pero no se resuelven con lo mismo. Este es con datos de prueba y el otro es con con pruebas desahogadas desde la averiguación previa. Entonces, incluso conlleva a una prisión de manera automática, y se puede obtener la libertad bajo fianza, bajo caución. Y el sistema penal acusatorio, la regla es que siempre está en libertad la persona y solamente excepcionalmente se va a restringir. Por eso son incompatibles, pero se compatibilizan a través del sistema de amparo.
Vamos a hacerlo más complicado. Sistema de extradición. Esto es otro punto. El sistema de extradición, ¿con qué tiene que armonizar? Bueno, veremos en este punto que prácticamente tiene que compatibilizar con el sistema mixto, con el acusatorio y con el de amparo. ¿Por qué razón? Porque el sistema de extradición, como lo saben, actualmente lo llevamos los jueces del sistema acusatorio. Pero si se libró una orden de detención con fines de extradición hace, por ejemplo, 5 años, cuando detengan a la persona, va a entrar al régimen mixto. Entonces, se compatibiliza el sistema de extradición con el mixto. Pero esta compatibilización de ley del sistema de extradición no está propiamente la ley reformada, la de extradición. La única manera de compatibilizar es a partir de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, donde da competencia precisamente a los jueces del sistema acusatorio para el efecto precisamente en cuanto al régimen de extradición, da competencia en cuanto a este parámetro de llevarse a cabo solamente en aspectos de desahogo de prueba. Dicho de una manera sencilla, el sistema de extradición estaríamos hablando que no está reformada la ley, pero por alguna operatividad que se tiene que llevar a cabo a la vigencia de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, entonces los sistemas de extradición y acusatorio tienen que compatibilizar. ¿En qué compatibilizan estos dos sistemas? Que son aspectos completamente diferentes. Bueno, compatibilizan primeramente en que el sistema de extradición, recuerden ustedes, un sistema en sí mismo debe tener algún tipo de sistema de valoración de la prueba. Extradición no tiene un sistema de valoración de la prueba y ante ello se tiene que aplicar una cuestión de llevar a cabo, desde luego, una propia determinación del sistema de extradición, que la norma de manera concreta indique supletoriedad. Esto es, cuando hay una supletoriedad, quiere decir que la norma o no tiene una figura o no la puede regular de manera concreta. El sistema de extradición no tiene reglas de valoración de la prueba y se tiene que aplicar supletoriamente el sistema penal acusatorio para las reglas de valoración, pero el sistema de extradición tiene un parámetro mismo es una ley instrumental, además de sustantiva. Por esa razón es que las reglas de competencia, las reglas, por ejemplo, de la vinculación a proceso y todo lo que tiene que ver con eso no se aplican en el sistema de extradición, ni en el descubrimiento probatorio, ni en la etapa de juicio. Ahora, vamos a hacerlo más complicado. El régimen de delincuencia organizada. El régimen de delincuencia organizada, ya se hizo aquí un relajo, pero creo que es la única manera de explicarlo un poco más gráficamente. Compatibiliza con el sistema acusatorio, con el sistema de amparo y con el sistema mixto, pero no con el de extradición, porque digamos, relación que tiene el sistema de extradición es que una persona va a ser entregada al país que lo requiere. El de delincuencia organizada va a verificar aspectos relativos a la comisión de estos eventos de delincuencia organizada, pero se puede llevar a cabo en el sistema mixto si son, desde luego, órdenes de aprehensión de hace muchos años, o en el acusatorio si son vigentes, pero también en el de amparo. De tal manera que, si se dan cuenta, el régimen de amparo incumbe a todos los sistemas, pero hay incompatibles como extradición con delincuencia organizada y el mixto con el sistema penal acusatorio. Este parámetro es bastante complejo, pero es lo que nos lleva a determinar la compatibilidad o la incompatibilidad de los sistemas mismos. Bien, vamos a ver la ley de amparo vigente. Fíjense, y este parámetro lo voy a dar como una cuestión de introducción. Cuando se creó la ley en 2013, había ciertas figuras que eran incompatibles con el sistema de acusatorio. Entre ellos era el desahogo de la prueba en amparo. Cuando se reclamaba, por ejemplo, una orden de aprehensión, cuando se reclamaba, por ejemplo, por otro lado, algún tipo de determinación como un auto de vinculación a proceso, dice el numeral 75 de la ley de amparo, estoy hablando desde luego, que el juez de amparo va a resolver conforme a lo que tenga evidenciado, me refiero conforme a lo que vea la autoridad responsable. Entonces, el juez de amparo va a resolver su propia exposición misma, va a resolver lo correspondiente, solamente tomando en consideración lo relativo específicamente a lo que tuvo a la vista la autoridad responsable. Por otro lado, con relación específicamente a lo que se trata del desahogo de pruebas, se podría vulnerar si llevamos pruebas ante el juez de amparo, porque eventualmente podríamos violentar la contradicción. Entonces, vamos a ver este punto en particular para que podamos ver este aspecto.
Vamos a verlo a partir de este punto. Fíjense cómo decía la ley de amparo, el artículo 75, vigente al 2013. Dice, en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal y cual aparezca aprobado ante la autoridad responsable. Quiere decir que lo que va a resolver el juez de amparo es lo mismo que vio el propio juez del proceso. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. Fíjense lo que decía la ley de amparo en 2013, la nueva ley de amparo. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiera tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. El órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto. Vamos a decirlo con palabras más sencillas. Yo, por ejemplo, bueno, como juez dicto una vinculación al proceso. Entonces la defensa me dice, quiero que traiga el testimonio de tal persona, ¿no? Y para que sea traído como medio de prueba y con contradicción podamos interrogarlo tanto el fiscal como también la defensa. Entonces, en este parámetro de estos dos no hay ningún problema. Pero vamos a suponer que la defensa dice, es que el testigo se encuentra en Tijuana y no alcanza a venir en 6 días, o la prueba se encuentra tramitándose. Se dictaba la vinculación y ¿qué era lo que hacía el oferente el quejoso en amparo? Entonces ofrecía esa testimonial a través de posiciones, como es en la ley de amparo, para que fuera desahogada de esa manera. ¿Qué sucedía entonces con el juez de amparo? Tengo estos testigos, les doy valor probatorio conforme a mi ley supletoria, que es el Código Federal de Procedimientos Civiles, y les doy, desde luego, la debida valoración, y con esto es suficiente para poder amparar bajo el efecto mismo de que no hay elementos suficientes, o a lo mejor la teoría del caso de la defensa es suficiente. ¿Qué pasaba ante esta cuestión? Primeramente, el juez de amparo fallaba, me refiero a emitía su sentencia con base en testigos que no fueron sometidos al derecho de contradicción. Es decir, el quejoso aportó esta testimonial a través de posiciones, pero no estaba presente el Ministerio Público de la causa para poder contrainterrogarlo. ¿Y qué pasaba con la documental? Solamente se aportó así y no se incorporó por los medios correspondientes. Sin embargo, el alcance de la sentencia de amparo llegaba al momento mismo en que entonces iba el juez de amparo a amparar con algo que no vio el juez, que eran las testimoniales, que el de Tijuana y el que se estaba tramitando. Entonces, el artículo 75 se encontraría violentado en ese sentido. El juez estaba emitiendo su determinación bajo una óptica que no había visto el juez. ¿Qué sucedía entonces? Había una violación al principio de contradicción. Las testimoniales en amparo se valoraban en todos sus aspectos, incluso plenas, pero por otro lado, con relación específicamente al sistema acusatorio, se estaban amparando cuando no se dio oportunidad al fiscal al respecto. Esto generó una gran controversia porque lo que hacía generalmente la defensa, los quejosos, era promover amparo y ofrecer pruebas en amparo para, de alguna manera, todavía tener una segunda oportunidad. ¿Qué era lo que pasaba? Yo como defensa me defiendo en el plazo constitucional, traigo mis peritos y mis testigos y lo que fuera, no tengo éxito, me vinculan al proceso, promuevo amparo y sigo ofreciendo pruebas, pero sin que esté el fiscal. Entonces era una violación al derecho de contradicción que tenía la fiscalía. ¿Qué sucede entonces después? Se da cuenta el legislador. Habíamos dicho que hubo un arranque del sistema de amparo y el acusatorio e íbamos a ver cómo iban a fructiferar. Eventualmente lo que sucede es que se da cuenta el legislador que hay parámetros que tiene que armonizar porque están desarmonizados y entonces se modifica el artículo 75 de la ley de amparo y vamos a verlo a continuación. Dice ahora ya actualizada, esto es lo que dice la ley actual. En las sentencias en que se dicten los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal y cual o aparezca aprobado ante la autoridad responsable. Está muy claro. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. Bien, ahora fíjense cómo cambió. Vamos a ver el segundo párrafo que cambió con ese es el anterior. Dice que no obstante lo anterior se podrá ofrecer pruebas de manera genérica, pero fíjense lo que dice aquí en el siguiente. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiera tenido oportunidad de poder hacerlo. Adicionalmente, esto es muy importante, en materia penal, el juez de distrito podrá cerciorarse de que este ofrecimiento en el amparo no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen el proceso penal acusatorio.
quiere decir que hace una excepción el legislador de amparo, donde dice de manera concreta, se pueden ofrecer pruebas, pero si son de materia penal, deberás fijarte, señor juez de distrito de amparo, que no hay una violación a los derechos de oralidad, que son los de contradicción y, desde luego, bueno, entre otros más, inmediación y todo ese tipo de cosas. Entonces, parecía muy complicado. Dice, el juez de distrito, que es el de amparo, deberá cerciorarse de que este ofrecimiento en el amparo no implique una violación a la oralidad o a los principios, quiere decir inmediación, contradicción, continuidad, desde luego concentración, que rigen en el proceso penal acusatorio. Entonces, ¿qué pasaba? Le dejan la tarea de amparo. Bueno, si me vas a ofrecer pruebas, no tiene que violar los principios. Pero ¿cómo no los violo si me los están ofreciendo? Y mi ley supletoria, que es el Código Federal de Procedimientos Civiles, me establece muy claro que debo tener un pliego de posiciones y poder preguntar que diga el testigo sí. En el sistema acusatorio no es viable. Entonces, ¿cómo compatibilizo esto? ¿Cómo no violo la inmediación? ¿Cómo no violo, por otro lado, la propia contradicción? ¿Cómo le hago? Porque el 75 se transforma y me deja una carga muy complicada a mí como juez de amparo. La solución no es tan complicada. Realmente lo que eventualmente va sucediendo es que el sistema de amparo, entonces cuando se ofrecen pruebas, de hecho hay tesis al respecto, al menos hay dos y una jurisprudencia que dice que cuando se ofrezcan pruebas en amparo no se tienen que rechazar. Si son, desde luego, los actos combatidos del sistema penal acusatorio, no tienen que desecharse. Se tienen que desahogar bajo las reglas del sistema penal acusatorio. Diría juez de amparo, ¿y cómo le hago, no? ¿Cómo le hago? Ni modo que traiga aquí en mi privado a la defensa y a la fiscalía y los ponga ahí a contradecirse, ¿no? Pues bueno, la solución que hay al respecto, al menos en la práctica y en la actualidad, es que el juez de amparo, por ejemplo, hablemos de un auto de vinculación a proceso, donde el propio quejoso ofrece pruebas testimoniales. Ordena el juez de amparo que se desahoguen ante la autoridad responsable bajo los principios de mediación y contradicción y continuidad para el efecto de que no se altere o no se vulneren los principios correspondientes, y ya desahogados me los vas a mandar y yo entonces eventualmente los voy a valorar o no con base precisamente en un régimen de libertad probatoria. Esto porque precisamente los principios no deben vulnerarse. Entonces las pruebas en amparo no están prohibidas cuando se trata de un acto del sistema penal acusatorio. Simplemente tienen que concretizarse específicamente a lo que es y de manera concreta los principios del sistema penal acusatorio. Parece muy complejo, sí, pero se da en la práctica, esta cuestión sucede y hay muchos juzgadores a nivel nacional que lo llevan a cabo. Vamos a seguir viendo, escudriñando lo relativo a la ley de amparo. Déjenme ver, bueno, ok, este es el artículo 75, el tercer párrafo. Recuerden que el anterior 75 establecía que oficiosamente cualquier prueba se puede recabar, pero dice el actual 75 de la ley de amparo. Deberá recabar oficiosamente el juez las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto. En materia penal se estará dispuesto en la última parte del párrafo anterior. Quiere decir que entonces el juez de amparo, si va a recabar oficiosamente alguna prueba, tiene que ser a través de los principios del sistema penal acusatorio o estaría mezclando las leyes. Es una forma de compatibilizar las normas. Ahora vamos a ver, fíjense, esta ley de amparo vigente al 2013. Lo importante o lo que quiero transmitir en este punto es que el sistema de amparo se transformó precisamente como una miscelánea penal en su integridad fiscal de amparo del Código Nacional del Código Penal el 17 de junio de 2016. Fue una fecha muy importante para el sistema penal en México. Se modificaron, se compatibilizaron las normas. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que se creía que no iba a tener incumbencia, de repente de un día a otro le dan ya la competencia a la Fiscalía, a la CEIDO me refiero, para poder llevar en el sistema penal acusatorio delincuencia organizada. ¿Y qué pasó? Pues la Fiscalía estaba realmente, la agarraron, me refiero a la CEIDO, la agarraron completamente de sorpresa, porque estaba muy claro el transitorio de la Constitución que establecía que el régimen de delincuencia organizada no se iba a llevar a cabo ni en la materia militar ni en la materia de delincuencia organizada, hasta que se creara la Ley General contra la Delincuencia Organizada. Decide el legislador, no puedo crear una ley porque está encima ya la miscelánea penal, vamos a modificar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y de repente les da
competencia al aceido para los asuntos del sistema acusatorio. No estaban preparados, no tenían, desde luego, entrenamiento, instrucción al respecto, y los primeros asuntos que tuvimos con aceido como jueces eran un desastre porque no estaban preparados los fiscales. En este momento ya están muy preparados, pero en ese momento fue muy complicado, los agarraron de sorpresa. Bueno, el punto es que el 17 de junio de 2016 se modifican las normas, ley de amparo y todo, se compatibilizan. Entonces vamos a ver antes de esa fecha qué sucedía con el numeral 173, que es para el efecto de verificar que son las violaciones procesales que ameritan la reposición del procedimiento. Dice, fíjense, esto es cuando se crea una norma que tiene que tener vigencia en el anterior sistema y en el actual. ¿Qué hizo el legislador? Pues las mezcla en el 173, unas y otras. Dice el 173 anterior, se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez actuante o se practique diligencias en forma distinta prevenida por la ley. Bueno, pareciera que es el acusatorio, no estaba muy claro. El desahogo de pruebas se realice por una persona distinta al juez que debe intervenir. Bueno, esto era para el acusatorio porque sabemos que en el mixto llevaba un secretario las audiencias. Intervenga en el juicio un juez que haya conocido el caso previamente. Pues obviamente es el acusatorio, aunque el sistema mixto pues decía, bueno, no se puede dar esto. Habiendo solicitado, no se le caré en presencia del juez en los supuestos sistemas que establezca la ley. No se le caré, era para el sistema mixto. La presentación de argumentos y pruebas en el juicio no se realiza de manera pública, contradictoria y oral. Entonces, si se dan cuenta, en este caso en particular, están mezclados. El legislador nos puso a prueba como operadores del sistema para ver si podríamos nosotros diferenciar entre uno y otro. De hecho, hubo congresos a nivel nacional y se los prometo, fue muy debatido. Yo todavía a la fecha no lo entiendo por qué, y lo digo respetuosamente, entre juzgadores federales y magistrados federales, donde decían que los careos sí se podían llevar a cabo en el sistema acusatorio. ¿Y por qué? Porque el 173 lo establecía como una violación del procedimiento en caso de que no se caree. ¿Qué era lo que pasaba en la práctica? Fue realmente complicado. En la práctica lo que sucedió es que cuando, por ejemplo, en una auto de vinculación no se le careaba, reponían el procedimiento para que se careara a la persona. Y decía el imputado, bueno, pues que yo decidí no hablar, ¿por qué me quieres carear? No, son careos procesales porque hay contradicciones. Pero yo no quiero hablar, pues ahora esa fuerza. Entonces, realmente era la cuestión de que el 173 establecía reglas para uno u otro sentido. Lo que teníamos que hacer nosotros como jueces, como operadores del sistema, como fiscales, como defensores, como fiscales, era aprender a diferenciar entre uno y otro. Sin embargo, en este punto reprobamos, y lo quiero decir de una manera completa, reprobamos porque empezamos a hacer mezcla de los sistemas. Entonces reponíamos para el efecto de que se careara, decíamos, bueno, es que cambiaban al juez, por ejemplo, era un juez el de la etapa de juicio en el sistema mixto, que es después de las conclusiones, y se tiene que ser un juez diferente el que emita sentencia que el que instruyó. Pero espérame, eso es para el acusatorio. Se hizo un auténtico relajo. Entonces reprobamos nosotros como operadores en el sentido de que no pudimos diferenciar la norma para establecer cuándo podría ser el acusatorio y cuándo del mixto. Decíamos, está en el 173, pues entonces pues lo aplicamos, no pasa nada, ahí está muy claro y la ley de amparo yo la aplico. Pues sí, pero es que debemos tener sentido común cuándo sí, cuándo no. Imagínense el imputado que diga, yo no quiero hablar en mi declaración inicial, ¿no? de la vinculación al proceso, pero de repente se repone, pues ahora te vas a carear con el que dice lo contrario de ti. Pues yo no quiero, son careos procesales, se repone. Pues era completamente un amparo concedido para una violación a derechos fundamentales. Si no quiero hablar, ¿por qué me tienen que hacer hablar? Pero esto fue lo que eventualmente nos llevó a reprobar. ¿Y qué fue entonces lo que pasó? El legislador se dio cuenta que pues habíamos reprobado y bueno, este es el 173, déjenme ver. Bueno, son las siguientes fracciones de cuando estaba vigente en 2013. Se recibe una de las partes, no se respeta el derecho al imputado a declarar o guardar silencio, no se ha informado de su detención, déjenme ver, no se reciban las pruebas pertinentes, no se juzgan en la audiencia pública y no se faciliten los medios que solicite. Bueno, estaban todos mezclados. ¿Y qué pasó? Se vio esto y en la miscelánea penal de 2016, entonces ya se enmienda y se dice, déjenme ver, bueno, aquí sigue todavía porque son muchas versiones, creo que de todas, pero vamos a ver. Entonces dice el legislador,
¿saben qué? Vamos a cambiar esto porque está muy claro que no se puede llevar a cabo les delegamos esta cuestión y están haciendo un relajo a nivel nacional. Entonces vamos a modificar la norma para establecer qué parámetros son para el sistema acusatorio y cuáles para el mixto. Y se crea entonces la reforma de 2016 y ya dice entonces 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes de procedimiento con trascendencia de las defensas del quejoso cuando sistema de justicia penal mixto, y ya establece, entonces sí, ya viene aquí, claro, no habla de un juez diferente, no habla del principio de mediación, habla de careos, claro que sí, habla del derecho de guardar silencio, claro, de tortura, de las pruebas ofrecidas, de desechamiento de recursos, datos que solicite para su defensa, y bueno, entonces está muy claro que en este caso en particular ya hace la diferencia, y ya no pone entonces las cuestiones de igualdad y mediación que venían en el acusatorio. Crea un apartado B para establecer las oportunidades para, bueno, que entre otros contextos, déjenme ver, creo que lo puse al revés. A ver, déjame ver, porque ya no sé ni qué estoy haciendo aquí. Sí, estoy hablando del acusatorio. Ah, pues no puse la fracción 1, pero bueno, a partir de la 5. La oportunidad de sostener la acusación no se realiza en igualdad de condiciones, no se respete el derecho a no declarar, no se reciba alguna de las partes sin que esté presente la otra, también el imputado no sea informado desde el momento de su detención de la comparecencia, no se le haga saber o se le niegue el imputado al extranjero. Bueno, todo lo relativo al sistema acusatorio, ya no están los careos, ya no están lo relativo al propio planteamiento relativo al mixto. Entonces, estamos hablando que ya se va compatibilizando. 75 se transforma en 173 y poco a poco las normas se van compatibilizando. Por eso es que los dos sistemas tienen que hacer clic solamente en cuestiones donde puedan hacer. No queramos meter la ley de amparo a fuerzas en el acusatorio que queden igualitas porque son dos sistemas diferentes, pero como sistemas compatibilizan solamente en algunos parámetros, como es el caso en particular de la suspensión para que no se envíe a juicio. Me ha tocado ver de verdad aspectos que creo que están malentendidos, y lo digo muy respetuosamente por mis compañeros juzgadores federales que conceden suspensiones casi, bueno, como si fueran pan caliente, ¿no? ¿Cuál es el punto? Por ejemplo, me ha tocado ver en extradición que se concede la suspensión para el efecto de que no se emita la opinión correspondiente. Pero ¿cómo no se va a emitir la opinión correspondiente si es un sistema que es de orden público? Si me dices que no emita la opinión correspondiente, me estás bloqueando el sistema de extradición con el juicio, con el sistema acusatorio, me bloqueas esto porque aparte falta la revisión. Entonces estamos hablando que me vas a nulificar 6 meses el procedimiento solamente porque es una suspensión de esa naturaleza. Por otro lado, también me ha tocado suspensiones donde establecen de manera concreta que se suspenda para que no se lleve a cabo la audiencia intermedia, para que no se lleve. Entonces, no se lleva la audiencia intermedia y promueven después quiere decir que termino entonces eventualmente yo mi etapa de investigación complementaria y ni siquiera le voy a decir al fiscal que presente su acusación. ¿Y por qué no? Pues porque con la acusación empieza la intermedia. Y si me dice que no se celebre la etapa intermedia, me está bloqueando el proceso para el efecto de que en 6 meses se va a reanudar, con perjuicio mucho más del gobernado que está interno en un penal y que va a esperar 6 meses a que no se haga nada en el proceso porque hay una suspensión de amparo. Eso lo hemos aprendido incluso también como litigantes. Y de repente vemos unas suspensiones que dicen, ¿cómo lo suspende por esto? Bueno, pues lo dejo así. Pero cuando llevan 8 meses suspendido el proceso por la suspensión de amparo, se dan cuenta de que no, mejor voy a desistir. Me tocó ver asuntos de verdad especialmente complejos donde se dio la suspensión para que no se lleve, por ejemplo, no se lleve a cabo la audiencia intermedia, y eventualmente lo que pasaba después de ello es que si no se llevaba la audiencia intermedia, entonces tenía yo que suspender el proceso porque era una orden judicial y de amparo. Desde luego, suspendo el proceso, entonces a esperar que se reanude por la cuestión porque no se interpuso queja contra la suspensión. Subyace la suspensión, bloquea el proceso y entonces viene la contingencia, la pandemia. Entonces, cuando se da cuenta que lleva parado 6 meses el proceso por amparo y además otros 8 meses por la contingencia, estamos hablando que 1 año está prácticamente muerto el proceso. Lo que hace la defensa es, me desisto del propio juicio de amparo porque esto me va a conllevar una cuestión muy compleja. Pues sí, pero el desistimiento no está previsto como una cuestión urgente en carácter de pandemia y se tiene que esperar a que la pandemia se reanude. Y tuve al menos un par de casos
que se suspendió el proceso por imperativo del amparo durante 1 año, 3 meses, sin que se hiciera nada. Entonces, esta incompatibilización de los sistemas es lo que no puede llevar a cabo, no podemos llevarlo a cabo de una manera que no sea correcta, porque de lo contrario podemos, desde luego, llevar a cabo una cuestión que sea especialmente perjudicial para las partes. Por eso es que las suspensiones tienen que pensarse en el régimen de excepción que la propia ley de amparo estableció, y por esa razón es que no se puede extralimitar más allá de lo que indica, porque entonces ya estamos llevando a que el sistema de amparo prevalezca sobre el acusatorio. No prevalece ni uno ni otro. Uno controla los actos del otro, claro, pero son sistemas diferentes. La ley de amparo también puede ser declarada inconstitucional, como también el Código Nacional. Entonces son dos sistemas diferentes que no se puede llevar que una materia prevalezca sobre la otra. Tienen que compatibilizarse y limitarse a los parámetros que la propia ley indica. Entonces, bueno, ya porque estamos en la cuestión de tiempo, no podemos extendernos. De verdad que me gustaría seguir hablando, porque tengo muchas cosas que decirles, pero bueno, me da mucho gusto estar aquí. Gracias, Luis Alberto, por tu texto que pusiste en el chat correspondiente. Y bien, maestra Libertad, si usted me lo indica, entonces daremos oportunidad para que las personas, bueno, lo que usted me indique, adelante, por favor. Pues, doctor Iván Aarón Ceferín, muchísimas gracias por su magna participación, realmente muy sustantiva en toda la información de capacitación que nos está brindando en estos momentos. Podemos tenerlo todo el tiempo. Es realmente usted vasto en conocimiento. Y bueno, pues quiero que podamos recibir, si usted lo permite, doctor Iván Ceferín, ya está con nosotros el doctor José Eduardo Telles Espinosa. Pero antes a ello, si nos permite, le vamos a otorgar era virtual. Creo que alguien tiene encendido su micrófono, doctor Iván. Sí, está abierto el micrófono, pero no sé, ya nos enteramos de su vida, pero no sé quién sea. Sí. Usted tiene el dominio. No sé si pueda otorgárnoslo. Apareció Diana Esmeralda, que se ha perdido. Exacto. Sí, Dianita, ¿será usted tan amable de apagar su micrófono? Muchísimas gracias. Creo que ya lo hizo. Muchas gracias, Diana. Pues, si me permite, la Revista Jurídica Nacional Prescriptia, doctor Iván Aarón Ceferín Hernández, escritor, autor de la obra Libre y Lógica del Sistema Penal Acusatorio Mexicano, editorial Instituto de la Judicatura Federal, es juez de distrito especializado en el sistema de justicia penal acusatorio en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, conocido como el Altiplano. Muchísimas gracias, doctor Ceferín. Le haremos llegar su constancia en la primera oportunidad por medio de su correo electrónico. Recibe usted un reconocimiento en este magno cierre con su presencia, con la presencia del doctor José Eduardo Telles Espinosa, y le vamos a brindar un aplauso, si nos lo permite, todo el público presente. Muchas gracias. Les agradezco de verdad mucho y el aplauso, la atención, conectarse estas horas y esperarme también. Muchas gracias. Y lo que han manifestado por la vía del chat, les agradezco también, de verdad. Es muy importante para mí, es muy enriquecedor y siempre procuro que haya al menos una transmisión de lo poquito que se va aprendiendo por todos nosotros para que podamos intercambiar ideas al respecto. Muchas gracias de verdad a todos y doctora, pues estoy a lo que ustedes me indiquen.